Sección 1. La guerra que no puedes ganar. Imagínate esto. Son las 9 de la noche. El apartamento está en silencio ahora. Pero hace 20 minutos, no lo estaba. Hace 20 minutos, se oían voces alzadas, portazos de armarios y ese silencio que se hace cuando algo se rompe. No un vaso, ni un plato, sino algo más difícil de identificar y más difícil de arreglar. Estás ahí, repasándolo todo, fotograma a fotograma. Recuerdas exactamente cuándo empezó. Recuerdas haber mantenido la calma. Recuerdas haber presentado tu caso con claridad, lógica y con pruebas. No fuiste agresivo, no fuiste cruel. Tenías los hechos de tu parte. Tenías razón, desde cualquier punto de vista. Y aún así perdiste. No solo perdiste la discusión, perdiste el espacio, perdiste la conexión. Y en algún lugar entre los escombros de esa conversación, perdiste un poco de respeto, tal vez el de ella, tal vez el tuyo. Este es un momento que millones de hombres conocen íntimamente. La autopsia posterior a una discusión. La repetición mental donde buscas el momento exacto en que todo salió mal, en que dijiste la palabra equivocada o adoptaste el tono equivocado. Pero la cuestión es que, la mayoría de las veces, no fue la palabra, ni el tono, ni siquiera el tema. El problema es más profundo, porque la mayoría de los hombres se lanzan a un conflicto emocional armados con las armas equivocadas. Aportan precisión y lógica a un campo de batalla que no les recompensa. Intentan ganar una guerra con las reglas de un juego que no se juega. Y hasta que no entiendas qué juego se está jugando realmente, seguirás perdiendo. Siempre. Entonces déjame preguntarte algo que puede resultar incómodo. ¿Y si el problema no es lo que dices? ¿Y si el problema es que estás jugando el juego equivocado? Sección 2. Lógica versus emoción. He aquí una verdad que la mayoría de la gente entiende intelectualmente, pero que casi nadie aplica en el momento. En general, los hombres y las mujeres no procesan los conflictos de la misma manera. Esta no es una afirmación controvertida. Es neurociencia. Es psicología conductual. Y comprenderlo es el cambio más importante que puedes hacer en tu forma de gestionar las relaciones. Cuando un hombre se enfrenta a un conflicto, su mente, en general, se orienta hacia la resolución. Identificar el problema, analizarlo, resolverlo, seguir adelante. Para la mayoría de los hombres, el conflicto es una transacción, algo que debe cerrarse. Cuanto más rápido se llegue a la solución, mejor. Las emociones son obstáculos para ese proceso. Cuando una mujer se enfrenta a un conflicto, la experiencia emocional del conflicto es el proceso. No busca necesariamente la solución más rápida. Busca sentirse comprendida, escuchada y validada. Para ella, la conexión no es la recompensa que se obtiene tras resolver el conflicto, es el requisito previo para resolverlo. Esto no es un defecto, es un sistema operativo diferente. El problema es que la mayoría de los hombres no lo saben, o lo saben en teoría, pero lo olvidan por completo en cuanto su ritmo cardíaco alcanza los 100 y alguien les alza la voz. John Gottman, uno de los investigadores de relaciones más respetados del mundo, dedicó décadas al estudio de parejas en conflicto. Identificó lo que llamó los 4 jinetes de la destrucción de las relaciones: desprecio, crítica, actitud defensiva y evasivas. Y lo sorprendente es la naturalidad con la que los hombres recurren a la actitud defensiva y a las evasivas cuando se sienten atacados. O bien contraargumentan, defendiendo su lógica, o bien se cierran por completo. Ambas respuestas le parecen razonables al hombre. Ambas, a la mujer, le parecen abandono. La investigación de Gottman demostró que las parejas que se desbordaban emocionalmente durante un conflicto, cuya frecuencia cardíaca superaba las 100 pulsaciones por minuto, eran fisiológicamente incapaces de mantener una conversación productiva. Su cerebro racional, en esencia, se había desconectado. Así que, cuando intentas explicarle algo lógico a una mujer emocionalmente desbordada, no estás conversando. Estás hablando con alguien cuya corteza prefrontal ha dejado de funcionar temporalmente. La mayoría de los hombres no pierden discusiones por equivocarse. Pierden porque resuelven el problema equivocado. Ella no quiere tu respuesta. Todavía no. Quiere saber que la entiendes. Domina esa distinción y ya habrás ganado la mitad de la batalla. Sección 3. Lo que la sabiduría antigua ya sabía. Nada de esto es nuevo. Esta comprensión, que el dominio del conflicto comienza con el dominio de uno mismo, es más antigua que la psicología moderna. Es más antigua que la investigación revisada por pares, la terapia de pareja y los podcasts sobre relaciones. Se extiende a lo largo de 2000 años de tradición filosófica y ha estado ahí, esperando a que los hombres la retomen. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió en sus diarios privados, un libro que ahora llamamos Meditaciones, que no tienes control sobre lo que hacen los demás, solo sobre cómo respondes a él. Dirigió el imperio más grande del mundo conocido. Lidió con la traición, la guerra, la enfermedad y el caos político. Y su disciplina fundamental era esta: gobierna tu mundo interior antes de intentar gobernar nada externo. Epicteto, nacido esclavo y posteriormente uno de los filósofos más influyentes de la historia romana, lo expresó aún más claramente. Dijo que hay cosas que están dentro de nuestro control y otras que están fuera de él. Las emociones, reacciones y comportamientos ajenos están fuera de nuestro control. Nuestra propia respuesta está completamente dentro de nuestro control. Quien confunda estas dos cosas sufrirá eternamente. Quien
Quien comprende la distinción se vuelve inquebrantable. Y luego está Sun Tzu, escribiendo La China del siglo V, en el contexto de la estrategia militar, afirmó algo que se aplica con precisión inquietante al conflicto interno: el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar, no mediante una fuerza superior, no mediante mejores argumentos, mediante el posicionamiento, la paciencia y la negativa a entablar un diálogo desfavorable. Estos hombres no eran blandos, no eran pasivos, eran profunda y formidablemente poderosos. Y todos llegaron a la misma conclusión: quien controla su reacción controla la sala. Lo que el mundo antiguo comprendió, y que los hombres modernos han olvidado en gran medida en la era de la reacción instantánea y la indignación en las redes sociales, es que el autogobierno emocional no es debilidad, es la máxima expresión de la fortaleza. Esto no es psicología popular, es sabiduría a prueba de fuego de hombres que enfrentaron tormentas reales, y las sobrevivieron aprendiendo a serenarse en su interior. Sección 4. ¿Cómo comienzan realmente los argumentos? Déjame explicarte algo. Es martes por la noche. Llegaste a casa más tarde de lo esperado. No demasiado tarde, quizá 40 minutos. Tuviste una llamada de trabajo que se alargó. Enviaste un mensaje para avisar que llegarías tarde. Entras y el apartamento se siente diferente. La energía está apagada. Ella está callada. No un silencio cálido, sino un silencio frío. Le preguntas qué pasa. Ella dice nada, pero el tono lo dice todo. Intentas explicarle la situación. La llamada se alargó. Enviaste un mensaje. No fue tu culpa. Le explicas los hechos con claridad. Y entonces, de alguna manera, en 3 minutos, te encuentras en medio de una discusión. Sobre llegar tarde. Sobre llegar siempre tarde. Sobre cómo no la priorizas. Sobre algo que pasó hace 6 semanas. Sobre cómo se siente invisible. ¿Cómo llegaste aquí? Esto es lo que realmente sucedió. Y esta es la base psicológica de todo. La discusión nunca fue por llegar tarde. Llegar tarde fue un detonante. Lo que activó fue una herida emocional preexistente, un sentimiento, quizás de larga data, de que ella no es lo primero en tu vida, de que es una ocurrencia secundaria, de que estás sola en esta relación, incluso cuando estás físicamente presente. Ese sentimiento, sin atender, sin reconocer, sin nombrar, estaba ahí como un cable de alta tensión. Y tu retraso de 40 minutos lo afectó. Aquí es donde entra en escena la neurociencia. Cuando se activa un desencadenante emocionalmente significativo, la amígdala, el centro de detección de amenazas del cerebro, se activa incluso antes de que la corteza prefrontal racional tenga voz. Esto se denomina secuestro de la amígdala, un término acuñado por el psicólogo Daniel Goleman. En cuestión de milisegundos, el cerebro pasa del modo de razonamiento al modo de supervivencia. Las hormonas del estrés inundan el torrente sanguíneo. La frecuencia cardíaca aumenta. La capacidad para el pensamiento matizado se reduce drásticamente. No está siendo irracional, está siendo humana. Su sistema nervioso ha decidido que esto es una emergencia. Y aquí está el error crítico que la mayoría de los hombres cometen en este preciso momento. Responden al contenido superficial, la acusación, el tono, la queja específica, con una respuesta lógica. Escribí. Fueron 40 minutos. No es para tanto. Y cada palabra es veraz. Y cada palabra cae como gasolina en una llama. Porque no responde a los hechos. Responde a sus sentimientos. Y cuando corrige sus hechos, lo que oye es: tus sentimientos están equivocados. No deberías sentirte así. Y no hay nada, nada, más aislante que te digan que tus emociones no son válidas. La discusión se intensifica no porque el tema sea serio, sino porque la necesidad emocional subyacente nunca fue reconocida. La necesidad insatisfecha sigue gritando hasta que alguien la escucha. Ese alguien tienes que ser tú. No porque sea justo, porque eres tú quien lee esto. Sección 5. Los 5 movimientos que terminan con los conflictos antes de que comiencen. Ahora llegamos a la parte donde el conocimiento se convierte en poder. Comprender por qué surgen las discusiones es esencial, pero es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es saber exactamente qué hacer, paso a paso, cuando la tensión empieza a subir. No son trucos, son herramientas psicológicamente arraigadas que, una vez internalizadas, se vuelven instintivas, y cambiarán la dinámica de cualquier conversación difícil que tengas. Movimiento 1. El protocolo de pausa. El momento más peligroso en cualquier conflicto son los primeros 10 segundos después de sentirse atacado. Es entonces cuando la amígdala es más ruidosa y el cerebro racional es más débil. Cualquier impulso que surja en ti en esos primeros 10 segundos, de defenderte, de corregir, de explicar, suprímelo por completo. Respira una vez, lenta y deliberada. Esto no es pasivo, es estratégico. Estás ganando los 3 a 5 segundos que tarda tu corteza prefrontal en volver a estar en línea y darte acceso a tu verdadera inteligencia. Quien responde de inmediato, responde emocionalmente. Quien hace una pausa, responde intencionalmente. Esa diferencia lo es todo. Movimiento 2. La técnica del espejo. Una vez que hayas hecho una pausa, tus primeras palabras no deberían ser tu postura. Deberían ser las palabras de ella, reflejadas. Si ella dice: nunca me hace sentir como una prioridad, no le digas: eso no es cierto, hago X, Y, Z. Dile: así que sientes que no eres una prioridad para mí.
Ayúdame a entender qué te ha hecho sentir así. Esto produce un efecto profundo. Indica que la escuchaste, no solo las palabras, sino también el sentimiento. Y cuando alguien se siente realmente escuchado, la carga emocional comienza a disminuir. La amígdala empieza a relajarse. De repente, es posible una conversación real. No has acordado nada. No has renunciado a tu postura. Simplemente has reconocido su experiencia como real. Eso es todo lo que se necesita para cambiar la atmósfera. Movimiento 3. El reencuadre. La mayoría de los argumentos se basan en posturas. Yo pienso esto. Tú piensas aquello. Lucharemos hasta que alguien se rinda. El reencuadre traslada la conversación de las posturas a las necesidades. En lugar de abordar la situación, siempre llegas tarde, no te importa, redirige con suavidad a la necesidad subyacente. Parece que la conexión y sentirse valorado son muy importantes para ti. Eso también lo es para mí. Podemos hablar sobre cómo podemos asegurarnos de que lo sientas. Acabas de transformar una dinámica de combate en una de colaboración. Ya no son oponentes, son dos personas intentando resolver el mismo problema. Ese cambio por sí solo calma la mayoría de los conflictos antes de que se intensifiquen. Movimiento 4. Silencio estratégico. Hay momentos de conflicto en los que lo más poderoso que puedes hacer es no decir absolutamente nada. No porque no tengas nada que decir, sino porque el silencio en sí mismo comunica algo que las palabras no pueden. Cuando ella se desahogue, déjala. Totalmente. Sin interrumpir, sin defender, sin dar explicaciones. Un hombre que puede soportar la incomodidad sin inmutarse, sin desviar la conversación, sin necesidad de llenar el espacio, ese hombre transmite una profunda seguridad. No se siente amenazado por su emoción. No necesita solucionarla de inmediato ni reprimirla. Puede contenerla. Y esa capacidad de mantener el espacio emocional sin derrumbarse es una de las cualidades más profundamente atractivas que un hombre puede demostrar. Movimiento 5. El bypass de validación. Esta es quizás la decisión más matizada y la más incomprendida. Validar no significa aceptar. Significa reconocer. Puedes decir entiendo por qué te dolió eso sin aceptar que hiciste algo mal. Puedes decir tiene sentido, dada tu experiencia sin confirmar su interpretación de los hechos. Estás validando la realidad emocional, que es real e innegable, pero reservando tu propia perspectiva. La mayoría de los hombres se resisten a la validación porque temen que signifique rendición. No es así. Significa que tienes la suficiente sofisticación emocional como para distinguir entre el reconocimiento y la aceptación. Eso no es debilidad, es precisión. Domina estos 5 movimientos y descubrirás que la mayoría de los conflictos se resuelven antes de convertirse en peleas. No porque los hayas suprimido, sino porque abordaste su verdadero significado. Sección 6. Fuerza, marco y el poder de la composición. Profundicemos ahora, porque lo que hemos estado construyendo no es solo un conjunto de técnicas, es una forma de ser. Existe un concepto en psicología y dinámica social llamado marco. Tu marco es la realidad psicológica que habitas y proyectas, tu percepción de quién eres, que representas y cómo te desenvuelves en el mundo. En cualquier interacción, el marco de una persona tiende a predominar. Y en un conflicto, quien primero pierde la compostura casi siempre pierde el marco. Piensa en lo que le pasa a un hombre cuando se pone ruidoso, a la defensiva y reacciona en una discusión. Ya no opera desde su centro. Se ha visto arrastrado al clima emocional de otra persona. Reacciona en lugar de responder. Y cualquier autoridad o seguridad que proyectaba antes del conflicto se ha evaporado. Puede que ella no pueda expresarlo, pero lo siente. El hombre que la atraía, el que parecía sólido e inquebrantable, acaba de ser sacudido por una discusión sobre llegar tarde. Robert Greene, en su obra sobre el poder y la naturaleza humana, argumenta consistentemente que el dominio emocional no es una habilidad blanda, sino una de las formas más formidables de poder disponibles para un ser humano. La persona que mantiene la calma cuando todos los demás reaccionan posee una autoridad psicológica desproporcionada. En una crisis, las personas buscan inconscientemente liderazgo en la persona más tranquila. Se sienten atraídas por ella, confían en ella. Esto se aplica directa y poderosamente a las relaciones íntimas. El hombre reactivo, escandaloso, a la defensiva, susceptible, transmite fragilidad. El hombre sereno, firme, presente, inamovible, transmite fortaleza. Y la fortaleza, en este contexto, no se trata de dominar ni controlar a otra persona. Se trata de autocontrol. Ser dueño de tu mundo interior tan completamente que ninguna tormenta externa pueda arrancarte de tus cimientos. Esta es la actualización de identidad que este video ha estado construyendo. El hombre que nunca pelea no es pasivo. No es un pusilánime. Opera a un nivel superior al de la lucha. Ha dominado aquello que la mayoría de los hombres ni siquiera intentan dominar, a sí mismo. Sección 7. Cuando la paz se convierte en debilidad. Ahora necesito decirles algo importante, porque cualquier marco, llevado al extremo, se convierte en su propia trampa. Hay una versión de todo lo que hemos discutido que, desde fuera, parece dominio, pero que te va destruyendo poco a poco por dentro. Es el hombre que nunca alza la voz, no porque esté sereno, sino porque le aterra el conflicto. El hombre que valida constantemente, desvía constantemente, apacigua constantemente, no por fuerza, sino por una necesidad desesperada
desesperada de mantener la paz a cualquier precio. Ese hombre no está practicando el protocolo de pausa. Se está reprimiendo. La psicología clínica es muy clara sobre lo que sucede cuando el conflicto se evita crónicamente mediante la supresión en lugar de la resolución. El resentimiento se acumula, lentamente, de forma invisible, como la presión en un recipiente hermético. Y finalmente, a veces años después, ese recipiente se rompe. La explosión es desproporcionada, confusa para todos los involucrados y, a menudo, irreparable. La investigación del Dr. John Gottman identifica específicamente lo que él llama estancamiento, conflictos recurrentes que nunca se abordan, solo se entierran. Los conflictos enterrados no desaparecen, se calcifican, se convierten en la base del desprecio, que Gottman identifica como la fuerza más destructiva en una relación. El marco que hemos creado en este video no es un marco para la evasión, es un marco para la interacción inteligente. Hay una diferencia crucial entre elegir no luchar y ser incapaz de mantener la posición. La compostura no es obediencia. Los límites no son agresión. Hay momentos, y los reconocerás cuando lleguen, en los que lo más amoroso y poderoso que puedes hacer es mirar a alguien a los ojos y decirle con claridad, firmeza y sin disculpas, esto es inaceptable. No lo toleraré. No en voz alta, no de forma reactiva, sino con todo el peso de un hombre que sabe exactamente dónde está. El objetivo no es una paz perpetua adquirida a costa del respeto propio. El objetivo es elegir las batallas con sabiduría, librarlas con destreza cuando sea necesario y nunca dejarse arrastrar a una guerra por las emociones descontroladas de otros. Esa distinción lo es todo. Sección 8. El hombre que dominó la tormenta. Vuelve a ese apartamento. Vuelve con ese hombre que está de pie en el silencio. Sigue ahí. La misma habitación. El mismo silencio. Pero algo es diferente ahora. No está haciendo la autopsia. No está catalogando sus errores, ni sumando los puntos. No se pregunta por qué la lógica no funcionó, porque ahora entiende por qué nunca pudo. Él lo ve claro. La discusión no era por llegar tarde. Era por una mujer que necesitaba sentirse importante, buscando esa sensación en el único lenguaje disponible para ella en ese momento, el